Llegamos a las 6 de la tarde, a las 18 horas de este viernes 10 de octubre del 2025, que como casi todos los viernes vamos a disfrutar de Locos por el CW, aquí por Punto Cero Radio. Una propuesta del GUCW, del Grupo Uraniano de Telegrafía, que son charlas muy amenas, muy divertidas, con colegas, con amigos que practican ese modo tan obsoleto. Yo no lo entiendo, sinceramente. A mí, bueno, me depositan a fin de mes, me dicen tener que conducir una charla, qué sé yo, y bueno, trato de hacer lo posible. Tal es así, y antes de comenzar con quien hoy tenemos el placer de que nos acompañe, tal es así que ayer me llamaron los directivos de la radio y bueno, está ahí en un hilo, y está el tema de Locos por el CW, está como que en cualquier momento sacado, porque me dicen, mirá, flaco, venimos de un pico de oyentes de tanto y bajamos a menos de la mitad, nadie entiende de lo que hablan ustedes. Y yo les digo, pero es muy simple. Y justo de la casualidad que tenía un manipulador y un oscilador, le digo, no, pero mirá, les explico a esta gente, le digo, mira, es así. Y entonces le transmito, por ejemplo, le digo, el CW es un modo, una manera de comunicarse. Y entonces le transmito CQ, la C y la Q. Se quedaron mirando y me dicen, ajá, ¿y eso qué es? Bueno, le digo, es cuando uno llama para que algún colega le conteste. Me dicen, ¿nos podés dar alguna otro ejemplo más entendible? Bueno, le digo, una manera muy tradicional de despedirse es, y le transmito con el oscilador 73DX. Se miran de vuelta, me miran y me dicen, ¿y eso qué es? Le digo, bueno, 73 es el saludos cordiales, y de X es que buenos contactos, buenos comunicados. Se levantaron, me dieron la mano y se fueron. No sé cuánto va a durar este programa, realmente son internas aquí de la política de la radio, de Punto Cero, no sé qué va a pasar. Pero esta tarde tenemos la suerte, como venimos teniendo ya de hace, no sé si 15, 16 programas, más o menos vamos por ahí, de contar con la compañía en esta charla, como bien la bautizó otro gran amigo, CX1 Sierra India, Geo, desde la República Oriental del Uruguay, una charla de café, una charla de boliche, con una gran persona, radioaficionado desde el 91 y también activo en CW desde el mismo año, desde el 91. Muy proclive, muy fanático de la experimentación, y también un especial acercamiento a la actividad QRP. Los que nos están escuchando y saben más o menos, no voy a entrar a explicar qué es lo que es. Es de Concordia, la bellísima Concordia, que tuve la oportunidad de estar en varias oportunidades. Lamentablemente por razones laborales, por razones laborales no la pude disfrutar, pero igualmente recomiendo que quienes puedan por ahí se peguen una vuelta por Concordia, ahí a la vera del río Uruguay, un lugar bellísimo en la querida provincia de Entre Ríos. Y estamos hablando de el U7 Juliet Delta Foxtrot, el querido Máximo Max, a partir de ahora, porque así cuando comunicamos por radio se identifica de esa manera, Müller. Querido Max, qué alegría tenerte hoy y poder compartir este rato, Locos por el CW, en este viernes feriado 10 de octubre. Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y bueno, y a la audiencia, a los que nos estén escuchando ahora o después, ¿no es cierto? La verdad que un placer estar acá en este espacio que me parece excelente, un programa original que atiende esta cuestión tan particular como es a los que nos gusta hacer radio en la modalidad CW,
que, bueno, para los que no saben, viene del inglés continuous wave, o sea, onda continua, también conocido por radiotelegrafía, eso, o telegrafía sin más, ¿no es cierto? Yo, bueno, nuevamente muy agradecido por tu invitación, estaba esperando este momento para, bueno, para salir, para poder dialogar y sobre todo para que nos escuchen y aquellas personas que tengan, digamos, algún interés, valga esta conversación, esta charla de café, como decía nuestro común amigo Gio, sirva de impulso, de retrocohete, o lo que quieras llamarle, para que el que tenga ganas se anime, ¿no es cierto? Así que, bueno, acá estoy. Mira, justo estoy instalado en dependencias de mi radioestación, obviamente con todo apagado, para poder estar tranquilo conversando con vos y a las órdenes para dialogar de lo que sea, de lo que salga. ¿Sí? Adelante, sí, Gabriel. Sí, es prácticamente como lo comentamos siempre, Max. Es lo que salga. A vos te consta y lo hemos charlado siempre hacemos el comentario, aunque resulte redundante, con todos con quienes hemos compartido estos momentos en Locos por el CW, que si bien por ahí yo puedo tirar alguna pregunta o algo, no hay algo pautado, pactado, decir, mirá, vamos a hablar de esto, te voy a preguntar aquello. No. La idea es una charla donde justamente quien participe pueda comentar lo que tenga ganas de comentar, expresar y transmitir. Y justamente algo muy importante, ¿no? Lo que vos acabás de comentar, que es que quien esté escuchando, ya sea en este momento, mañana, cuando lo subamos a YouTube y demás, y está ahí en sus primeros pasos en telegrafía, o pensando, porque alguien le comentó, los escucha a ustedes y diga, che, por lo menos voy a intentarlo. Después si me gusta o no me gusta, me agrada o no, es otro tema, eso queda claro, pero por lo menos lo voy a intentar. A ver si realmente lo que me dicen estos muchachos es cierto o es mentira. Radioaficionados del 91, decíamos al principio, Max. ¿Cómo comenzó, cómo fue el acercamiento a la radioafición en aquellos años? Bueno, mira, en realidad fue mucho antes. En el 91... me parecía, disculpa que sí. me parecía. Sí, fue mucho, pero mucho antes. En el 91, ya viviendo aquí en Concordia, pues yo soy de Paraná, yo viví hasta los 27 años en Paraná, y ya desde pequeño, por una cuestión que mi padre era radiooperador militar, de la radioestación del comando de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, que tiene asiento en Paraná. Estuve cercano a todo lo que es la operación de equipos de radio, fabricación y reparación, porque mi papá tenía en casa su taller, su laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, ya desde cuando tenía pantalones cortos andaba mezclado entre la resistencia, las válvulas, etcétera, etcétera. Y luego, yo cuando era adolescente hice diversos deportes, practiqué varios deportes, ¿no? En esa etapa desde los 13 a los 17, 18 años, me dediqué más que nada al atletismo, la vela de competición, o sea, el yachting y el tiro deportivo. Y después, cuando empecé a estudiar ingeniería, nos encontramos con algunos amigos ahí de Paraná que también nos gustaba hacer experimentación con electrónica, y entonces intercambiábamos circuitos, experiencia, nos juntábamos algún sábado a la tarde a hacer cosas y demás. Y obviamente todo eso terminó en un acercamiento al Radio Club Entre Ríos, que está ahí en Paraná, el LU2JS, que por esos tiempos funcionaba
en una dependencia del ex seminario de Paraná, frente a lo que es la Plaza del Bombero, que le dicen la Plaza del Bombero en Paraná. La iglesia, como el Radio Club no tenía sede, le había ofrecido, ¿no es cierto? Y bueno, después el Radio Club de ahí de Entre Ríos hizo una sede propia en calle Victoria, en donde también, digamos, estuvimos desplegando algunas actividades. Exacto, en el pasillo, ahí en el pasillo ancho. En el pasillo, Calle Victoria. En donde los hermanos Cordini tuvieron mucho que ver en todo esto, ¿no es cierto? Y bueno, entonces nosotros concurríamos porque nos gustaba, porque en algún momento, digamos, íbamos a hacer el trámite. En realidad no estábamos apurados, nos gustaba el mundo de la radio, conocíamos un montón de gente ahí, ¿no es cierto? E inclusive, que es una de los hitos posiblemente que más me marcó a mí, en 1982, cuando la guerra de Malvinas, sí. bueno, en ese tiempo el Poder Ejecutivo prohibió la transmisión, o sea, todos los radioaficionados de la Argentina tuvieron que cesar las transmisiones. Por otro lado, me lo vas a decir a mí, claro, a mí que recibí justo la licencia en ese momento. Claro, bueno, así como prohibió las transmisiones, estaban prohibida la navegación deportiva y otra cuestión, porque obviamente estábamos en guerra, ¿no es cierto? Pero por otro lado, o sea, la otra cara de la moneda es que pidió que todos los radioclubes que pudieran hacer escucha en las bandas, fundamentalmente de HF, en las frecuencias de aficionado y fuera también, el que podía hacer fuera de frecuencias de aficionado, e interferir las comunicaciones en habla inglesa, lo hiciera. Entonces, ahí en el LU2JS, en el Radio Club Entre Ríos, en Paraná, se montaron unas guardias en las cuales participamos, ¿no es cierto? Otro amigo también participó, que él no obtuvo la licencia de radioaficionado, pero en ese momento estuvo muy cerca, que es el ingeniero José María Triano, que es profesor actualmente de la carrera de electrónica ahí en la Tecnológica de Paraná, ¿no es cierto? Y entonces eso es como que produjo un shock para mí. Luego yo me vine aquí para Concordia a trabajar en 1986. Yo trabajaba en la empresa provincial de energía en Paraná. Yo soy ingeniero electromecánico y me vine a trabajar aquí a la Cooperativa Eléctrica de Concordia en 1986. Y bueno, esos primeros 4 años fueron muy febriles. Aquí no tenía tiempo ni para la radio ni para alguna otra actividad siquiera deportiva. Pero ya en el 90 me acerqué al Radio Club de Concordia, al LU4JJ, y entonces ahí obtuve mi primer licencia, ¿no es cierto?, en 1991, que es la fecha a partir de la cual tengo la característica LU7 Juliet Delta Foxtrot, Gabriel. Así es más o menos como arranco, esa es la síntesis de mi arranque en esto de la radio, ¿no es cierto? Bien, te hago una consulta o un comentario, que bueno, abro paréntesis, ¿no? Con el respeto y la disculpa a los oyentes. Hablaste de la familia Cordini, ¿sí? Sí. Con respecto al tema del Radio Club, en este caso estamos hablando del LU2 Japón Sierra de Radio Club Paraná. O sea que evidentemente vos lo conociste a Hugo. A Hugo y a Tito, a los dos. Claro, bueno, Tito era el que tenía o Hugo era el que tenía el negocio sobre la calle. Los dos. Los dos. Mirá, es muy curioso cómo, de alguna forma, cómo empiezan ellos, porque ellos fueron algo así como los primeros disc jockey de Paraná. Mirá, esa no la sabía. Bueno, y ahora se van a enterar de otra. Esa no la sabía. Porque ellos eran algunos años mayores que yo, ¿cierto? Yo actualmente tengo 67 años,
soy nacido en 1958. Ellos eran un poco mayores que yo y cuando ellos eran adolescentes estaban entusiasmados por esto de pasar música en los bailes y se llegaron hasta mi casa a hablar con mi papá, que sabían, alguien les había pasado el dato de que mi padre fabricaba equipos de audio. Y le pidieron que le fabricara un equipo de audio para poder pasar música en los bailes. Ellos tenían la bandeja, pero necesitaban un amplificador. Y así arrancaron ellos. Y luego, con el tiempo, bueno, dijeron, nos gusta esto de la electrónica, y pusieron la casa que nosotros durante muchos años estuvo en Paraná, que se llamaba Albion Radio. Exactamente. ¿Cierto? Hasta que, bueno, después de muchos años de actividad comercial, ellos, los hermanos Cordini, Hugo se quedó con el negocio y Tito con los hijos ahí en Calle Victoria puso una distribuidora de equipos de audio automotores, alarma y otras cosas y así siguieron, pero ellos prácticamente hicieron un montón, ¿no? No te puedo contar, y acá cerramos el paréntesis para no irnos para otro lado, no te puedo contar la cantidad de equipos que yo le he comprado a Tito ahí en Calle Victoria. Claro. No te puedo, bueno, de hecho, la llave, la Harmon que tengo, se la compré a él, entre tantas cosas, entre tantos equipos, la Hi-Gain de 5 elementos para 15, bueno. No viene acá, listo, ya está, cerramos, pero quería recordar a esta gente que en lo personal tuvimos la oportunidad ambos de conocerlos y disfrutarlos. Muy buena gente, sí, coincido totalmente con vos. Ahora bien, Max, está bien, llegaste a la radioficción, solicitaste la licencia, la obtuviste en el 4 Juliet, en el Radio Club Concordia. Ahora, la telegrafía, ¿por dónde aparece? Y bueno, la telegrafía aparece por el lado de mi padre, porque él era la modalidad típica del ejército argentino y las otras fuerzas por aquel entonces. Y además mi padre fue profesor de una escuela de capacitación que hubo en Paraná muchos años, en donde se formaron prácticamente decenas de telegrafistas, fundamentalmente del correo. Él era profesor ahí. Ajá. Entonces, que funcionaba en la Escuela del Centenario, hoy se tiene el nombre antiguo, que es Alameda de la Federación, por aquellos tiempos se llamaba Avenida Rivadavia. Que dicho sea de paso, es el colegio donde hice la escuela primaria y donde hice parte de la Facultad de Ingeniería. Ahí también funcionaba de noche la tecnológica en la Escuela del Centenario. Entonces, ni bien yo obtuve la licencia en el 91, compré 2 equipos de radio, 2 Yaesu, el 747. Ajá. Uno le llevé de regalo a mi padre allá en Paraná, ellos vivían en calle La Paz, allá en Paraná. Y el otro lo monté yo viendo un departamento acá en el centro de Concordia, toda una dificultad así, entonces conseguí un sintonizador de antena, un FC1000, y tiraba un alambre largo ahí como mejor me la ingeniaba en la terraza del edificio donde vivía, y entonces nos combinábamos y 2 veces por semana, martes y jueves, ponele, alrededor de las 30 horas, salíamos en 80 metros, y entonces hice las primeras armas en el tema de la telegrafía con mi padre, que fue mi profesor. Así empecé. Claro, vamos a convenir entonces, y creo que estamos hablando que es el primer caso en todas las charlas que hemos estado teniendo. Vos la tuviste fácil. Tu viejo era fue tu profesor de telegrafía. Vos la tuviste servido en bandeja, Max. Más o menos como que sí. Sí. Aparte no era porque fuera mi viejo, pero era buen profesor, era muy buen profesor. Sobre todo, el buen profesor tiene que tener paciencia, porque cuando uno arranca con la telegrafía es una tortuga, pero
tortugón y medio, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que yo aprendí sobre la radio, es decir, Claro, claro. no aprendí con un oscilador, como es la mayoría de las veces que los radioclubes hacen cursos, entonces uno que sabe se pone en una mesa con 5 o 10 discípulos y con un oscilador de audio y un manipulador va enseñando. No, yo directamente aprendí en 80 metros con la radio, lo cual exige mucho más, ¿cierto? Porque Sí, vos estás operando en forma real. sí, lo que se diría in situ, digamos. Lo que se diría in situ, Claro. sobre la marcha. Sin, sin, Y de sin, entrada, de entrada vos estás conviviendo con splatters de otras estaciones que están ahí cerca, o alguno que no respetaba muy bien que esa parte de la banda era telegrafía y se ponía a hablar y estaba ahí al lado tuyo, lo cual le suma un grado de dificultad mayor. Los problemas de desvanecimiento de la señal, o sea, lo que conocemos por QSB o fading, ¿no es cierto? A esa hora que son muy frecuentes, entonces a la complejidad de aprender el sonido de cada letra se le sumaba todo lo de la radio. sí, Bueno, y a eso te sumaría, dejando de lado los QSO que vos realizabas con tu padre, sí, a eso le tendríamos que sumar que a lo mejor al otro día o esa misma noche, cuando finalizabas el QSO, llamémosle entre comillas, de práctica con tu papá, te ponías a llamar para decir, che, bueno, quiero comunicar con alguien que no sea mi viejo, quiero, y, te, claro. y vos salías a, no sé, ponele, por decir un ejemplo, a 10 palabras por minuto y te respondía uno a 24. Exactamente. Y Claro, claro. entonces se me armaba un bollo en la cabeza espectacular, ¿no es cierto? Claro, sí, porque perdía el 90% de lo que me transmitían, entonces yo contestaba como que sabía, como que le había escuchado todo. O sea, que yo creo que aparte también medio bastante típico, ¿no es cierto? Porque a veces si uno, cuando es muy nuevo en esto, anda pidiendo que le repitan, el corresponsal medio que se cansa, le agarran ganas de irse, entonces por ahí uno hace como que sabe, como que escuchó todo, que entendió todo, le da QSL a todo y sigue para adelante como que nada hubiera pasado, ¿no es cierto? Sí, Y sí, está bien también, sí, claro, sí, y está bien. QRX, gracias por el QSO, 73DX. Sí. Gabriel, pero también quiero aclarar lo siguiente, ¿no es cierto? Porque no todo fue mi padre. Acá en Concordia, en ese momento, en el 90, 91, 92, la gente del Radio Club de Concordia, todos los años daba el curso de telegrafía. Yo, digamos, independientemente de que practicaba como estaba narrando recién, también hice un curso de telegrafía acá presencial, ese sí, con el oscilador de audio, con el profesor Esteves, que ya, bueno, ya no está, ¿no es cierto? Ya no está con nosotros desde hace varios años, porque, cosa importante, en el estatuto del Radio Club Concordia está establecido que el Radio Club todos los años tiene la obligación de hacer un curso de telegrafía. Y por aquellos años, este profesor Esteves, que era ya un hombre grande, un radioaficionado con una radioestación muy completa, ¿no es cierto?, tomaba a su cargo hacer este curso. Y bueno, y yo me acuerdo que en el 91 fuimos varios, éramos como 12, 14 los que íbamos a las lecciones que él daba. Y también, por otro lado, había otros colegas radioaficionados, como Noel Godoy, que lamentablemente tampoco ya está, que él era también, digamos, integrante de la red del ejército y socio del Radio Club, y era, yo te diría acá, el decano de los telegrafistas en el año 91, y nos enseñaba con todo gusto a todos, o sea que había condiciones para practicar, para que te enseñen, para aprender. Era muy, muy interesante por ese tiempo, ¿sí? Me das pie
para hacerte una pregunta, Max, eh, porque estaba escuchándote atentamente, sí, sobre todos estos colegas Sí. que algunos ya no nos acompañan, no están con nosotros, pero dejaron su marca. Eh, y ojo, no, esto es poca parte, no necesito hacerlo, no es por hablar bien de Concordia o el Radio Club Concordia, que no lo conozco, la verdad que no tuve oportunidad de conocerlo. Eh, eh, pero Concordia, porque vos decís, por ejemplo, voy a tomar para que se entienda lo que te quiero consultar. Yo tomo, por ejemplo, Santa Fe, ¿sí? Eh, Hablo de ciudad de Santa Fe, no voy a hablar de otra ciudad. Y vos no tenés una actividad, si haces un raconto de tal o cual año, tal o cual década al día de la fecha, de, por ejemplo, en este caso, telegrafistas. Estoy hablando de telegrafistas principalmente. Ahora, Concordia es habitual de escuchar a muchos colegas de la ciudad de Concordia. O sea, creo que a lo mejor no sé si será coincidencia, casualidad, no lo sé, quizás vos me lo puedas explicar mejor o le puedas explicar mejor a la audiencia, pero eh, habitualmente se escuchan a muchas estaciones de la ciudad de Concordia. Bueno, mira, justamente vos estabas hablando y yo estaba haciendo un recuento. Aquí actualmente, en la ciudad propiamente, no incluyo la periferia, el área rural circundante, digamos, somos cuatro. Ah, ah, LU9 JJ, JJ, sí, Nicolás, sí, sí, Nicolás Bruno. Después está Sergio D'Ambros, LU2 JMK, que él está entrando de a poco, porque no es que siempre sale, pero está cada vez más entusiasmado. Y hay el tercer colega, me está fallando la memoria en este momento, no lo tengo anotado, cuando me acuerde lo digo, pero es que también de acá de Concordia, y bueno, y yo, ¿no es cierto?, ¿quién habla? El EU7JDF, que tenemos una actividad, yo diría regular, ¿no es cierto?, regular. También hay por Colón, colegas, hay en Concepción del Uruguay, en Crespo, es decir, hay varios en Entre Ríos. Yo, a ver, yo digo que en proporción a la cantidad de habitantes que vive esa, acá en Concordia, que debe ser más o menos unas 180, 185.000 personas que viven en la ciudad, sí, es como que tener 4 radiotelegrafistas es bastante. claro, a eso, Pero también diría lo otro. Si miramos en Entre Ríos pasa lo mismo, o sea, tomando como por provincia, ¿no es cierto? Veríamos que en Entre Ríos posiblemente, no estoy seguro, pero posiblemente sea una de las dos primeras provincias de Entre Ríos en el que más telegrafistas o radiotelegrafistas hay en proporción a los habitantes que tiene la provincia, ¿sí? sí, 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 sí. Porque Por hay eso, varios. por eso me atreví a hacerte que voy a repetir, no es una pregunta, estamos charlando, eh, porque yo lo llevo a Ciudad de Santa Fe, una ciudad de más de 500.000 habitantes, ¿sí? Habría que ver, Sí, habría que hacer no sé, una estadística de la proporción del porcentaje de radioaficionados que hay, por ejemplo, entre una sí, ciudad y otra, eh, pero caigo a lo que vos comentás, o sea, y a lo que yo suponía, porque lo escuchás en las bandas, o sea, de sí. la ciudad de Santa Fe Capital, no escuchás a uno. Hoy no hay uno que esté haciendo telegrafía. Mira, Y de Concordia escuchás a tres. sí, ahí me acordé del cuarto, de Gustavo Aguirre,
Es telegrafista también, muy bueno, le gusta hacer mucho de X. ¿Quién es el L1J India? L1J India, ¿quién? Efectivamente, L1J India. L1J India. Exacto. Que bueno, él es radio amador, como dirían nuestros colegas brasileros, pero él, digamos, vive del mundo de la radio porque tiene un laboratorio en donde atiende equipos de comunicaciones móviles de remises, ambulancias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Él está en el mundo de la radio desde el costado profesional, por eso es otra cuestión, ¿no es cierto? Y es muy buen telegrafista, ¿sí? Sí, se lo escucha muy a menudo, sobre todo, como vos bien comentaste, en lo referido al DX, en lo referido al DX, al E1J India. Nombraste a los colegas, cuando dijiste radioamador, nombraste a los colegas brasileros. Espero que porque hay uno, específicamente uno, que generalmente hoy está tranquilo. Me mandó un mensaje desde que empezamos el programa. Hoy está tranquilo, no sé qué, debe estar trabajando. Entonces. Golosi. Lo nombraste, ¿para qué lo nombraste? Ahora empieza con los mensajes por WhatsApp. Seguro que aparece. ¿Para qué lo nombraste, Max? Por favor. Golosi de Porto Alegre, sí. Buen amigo. Excelente radioaficionado. Lo nombraste. Sonamos, ahora empiezan a... Max, sí. Dentro de tu actividad como radioaficionado, una de las cosas que te caracterizan a vos es la parte de experimentación. Bueno, que ya diste una idea de dónde viene, ¿no? Eso está muy claro. Pero de ahí aplicarla a la radioafición, por ahí no tiene por qué ser algo normal o lógico, no tiene por qué trasladarse. Sin embargo, a vos te entusiasma también la experimentación sobre lo que es un sintonizador de antena, esto, aquello, dentro de lo que es el espectro de la radioafición, ¿no? Efectivamente, Gabriel. Bueno, el mundo de la radio tiene básicamente, yo digo que 3 polos. Por un lado está todo lo que ocurre dentro de la radio, lo cual hoy día es un poco complejo, porque los equipos, si uno destapa un equipo y mira adentro, ve un chip que tiene 5 por 5 centímetros con 100 patas y no tiene la menor idea de qué es lo que pasa ahí adentro, porque todos los equipos son procesados a través de lo que llamamos SDR, a través de software. Ya los equipos no son como antes, que tenían la bobina, las válvulas, los capacitores variables, etcétera. Hoy en día no sabemos exactamente lo que pasa y más difícil es construirlo. Es casi imposible, salvo los kits que se puedan comprar. Fabricar equipos hoy para el radioaficionado medio es una cuestión muy difícil. El segundo polo es todo lo que ocurre fuera de la radio, que es el tema de las antenas y los adaptadores que sirven para hacer que los equipos transmitan y reciban lo mejor posible, o sea, para acoplar las antenas con los equipos de radio. Y la tercera cuestión o tercer polo es los modos de transmisión, porque el CW o Charlie Whiskey es el modo más antiguo, ¿no es cierto?, de la radio. Así nació la radio. Sí. Luego vino que a través de la radio se podía enviar la voz, pero el primer modo de la radio fue el de la telegrafía, gracias a Samuel Morse, que antes ya había inventado el código Morse que se utilizaba en los telégrafos de hilos, ¿no es cierto?, con cable. Bueno, de estos 3 polos que yo mencioné, a mí me ha resultado de más interés el segundo, es decir,
todo el tema de antenas y de equipos para poder poner la señal que se genera el equipo, insertarla en el aire con la mayor eficiencia posible. O sea, el mundo de los sintonizadores de antena o adaptadores de red, en donde, bueno, vuelta a vuelta estoy fabricando o modificando uno, viendo nuevos circuitos. Acá tengo una colección de cosas que he fabricado y fundamentalmente para lo que es la operatoria QRP, o sea, QRP es en el código Q la transmisión con baja potencia, como QRO sería la transmisión con alta potencia. El mundo del QRP para los radioaficionados le permite no solo transmitir desde su propia radioestación cómodamente en su casa, sino que también permite hacer salidas de campo. Yo a veces voy acá al Jack Club de Concordia, del que soy socio, y bueno, y a la tarde pongo una antenita ahí en 40 metros, la banda de 40 metros, y salgo con 5 vatios, con el de micro SDR, un manipulador y un sintonizador de antena, lo más pequeño, lo más chiquito posible, para que todo sea bien portátil, de mi propia factura. Y la verdad que es una satisfacción bárbara, ¿no es cierto? Poder hacer esa parte, que eso sí lo puede construir uno, porque son cuestiones más manejables. Uno a veces utiliza material reciclado de radios, de radios o transistores, las Hitachi, etcétera, etcétera, que eran las Tonomac, esas que había hace 20, 30 años acá. Uno por ahí, algún amigo te regala, che, mira, tengo esta radio, ya no funciona más, o funciona, pero yo no estoy interesado porque las pilas son caras, entonces te las regalo, si a vos te sirve de algo. Y bueno, para mí son tan caras como para él las pilas, pero entonces yo agarro y le saco los componentes que a mí me vienen bien para poder hacer todas estas experiencias, y que son realmente satisfactorias, porque yo he hecho con 5 vatios, ¿no es cierto?, en telegrafía, que he hecho Europa, he hecho Estados Unidos, está bien, en condiciones de propagación excelente, ¿no es cierto?, y eso es toda una satisfacción. Yo también quiero aclarar lo siguiente, porque si el radioaficionado que nos escuche lo entiende fácil, pero por ahí la gente nueva o la gente que por primera vez se pone a escuchar una conversación de esta, dice 5 vatios uno y realmente no tiene noción, no tiene idea. 5 vatios es la potencia que tiene un foquito del guiño de un auto de los que venían con las lámparas a filamento, ¿no es cierto? No de los que vienen ahora de LED. Exactamente. Realmente una potencia mínima. De esos foquitos chiquitos a los que se le quemaba el filamento, bueno, esos tienen 5 vatios. Y, por ejemplo, para llegar con voz, supongamos, a España, a Francia, al África, lo menos que necesitamos para andar bien es 100 vatios. Y en lo posible una antena direccional, pero reitero, con voz. Pero resulta que en la telegrafía, con 5 vatios, nos comunicamos cuando otro con voz con 100 vatios no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la telegrafía concentra la potencia del equipo en un muy pequeño ancho de banda del espectro radioeléctrico. Entonces, llamémosle así, la intensidad de la señal es mayor que cuando uno transmite voz. Por eso es que hay un viejo dicho de los radioaficionados que dice que con 5 vatios se puede dar la vuelta al mundo, porque cuando hay condiciones, efectivamente con 5 vatios se puede llegar muy, muy lejos, sobre todo en las bandas de 10 metros, ¿no es cierto?, por ejemplo, o de 15 metros, se llega realmente lejos. Sí. Antes de hacerte otro, bueno, acá, viste, ¿para qué lo nombraste, Max? ¿Para qué ahora? Sí. ¿Ya te mandó mensaje? Sí, sí, ya me venía mandando, pero, viste, estaba tranquilo, y ahora, viste, lo nombraste vos, qué sé yo, le dijiste que un gran amigo,
Ah, sí, estoy callado, te quejas ahora, me dice, y me manda fotos, no sé, fotos que no entiendo, no sé si son un cigarrillo, no entiendo, no. Bueno, Sí. él se dedica, viste, a estas cosas, el querido Luis. Eh, te quería hacer, eh, voy con algo de lo último que comentaste Sí. que me pareció muy interesante. Eh, yo recuerdo, sin tener, de hecho, los conocimientos técnicos que tenés vos y otros colegas, ¿no? Que yo no los tengo, siempre lo reconozco y lo digo, perdón, que cuando yo daba clases de telegrafía en el Radio Club Santa Fe, L1 Fostro Charlie, eh, les comentaba y se los hacía de una manera gráfica lo que era capaz la telegrafía, ¿sí? Justamente con algo que vos comentaste ahora, técnicamente yo se los hacía de manera gráfica, porque bueno, al igual que ustedes ahí en Concordia tenés un río al lado, los deportes náuticos o ver embarcaciones es algo de todos los días, ¿sí? Entonces Sí. uno podía optar eh, ejemplos gráficos para que los aspirantes lo entiendan. Y yo les hacía la comparación, ojo, sin ánimo de decir esto es mejor que aquello, son cosas distintas nada más, no es que sea una cosa mejor que la otra, son herramientas distintas, vamos a hablar de esa manera. Y yo les hacía la comparación entre a dónde podías llegar en telegrafía con X potencia y con la misma potencia a dónde podías llegar eh, en fonía, con voz, como vos bien comentabas. Entonces yo le daba el ejemplo, que es muy normal acá verlo en nuestro río Paraná, lo mismo ustedes en el río Uruguay. Yo les decía, fíjense cómo va la barcaza que lleva arena, la barcaza esa que es frontal, que es un rectángulo que va a Sí. 3 Sí. kilómetros, Sí. cuando está cargada de arena, olvídate, le cuesta cortar el agua, el curso del río, y fíjense la lancha de competición, que es una aguja, lo pones a la misma velocidad a una y otra, y la lancha le va a sacar 10 kilómetros en media hora. O sea, Claro, les, da, claro, claro. les daba ese ejemplo gráfico, digamos, ¿no? O sea, este, como para graficarlo, porque por ahí vos viste que cuando estás frente a aspirantes, vos no sabés qué conocimientos técnicos tienen, entonces si por ahí yo decía, bueno, me voy un poquito a tal o cual comentario, capaz que no te entienden nada. Por eso estaba Sí. muy bueno tu comentario. Y el otro que te quería preguntar, para ver Sí. si realmente, eh, porque siempre digo que lo de estas charlas también, la finalidad es que todos aprendamos, sobre todo los que nos escuchan, yo incluido, ¿no? De hecho, eh, vos hablaste de sintonizadores, ¿sí? Sintonizadores. Sí. 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 Eh, entonces yo quiero, vos que tenés los conocimientos y nos podés desasnar, asesorar, eh, acá me aclara Luis que no, que lo que tiene, claro, yo lo tengo lejos, el teléfono no es un cigarrillo, es una bobina oscilante. Bueno, no sé, no, ¿cómo? Bueno, no sé, Qué personaje. nada, sí, es un personaje. Este, eh, el mito, no sé si es mito, es verdad, por eso recurro a vos, que A ver. sos el que sabes. Perfecto, yo me armo, me compro el U7 Julio Delta Fostro, me regala un sintonizador de antena, bárbaro. Yo me voy acá al lado del río Salado, que lo tengo acá a, a 1 kilómetro, Sí. tiro una piola, llevo mi SDR, mi USDR, con Sí. 5 vatios, y yo sintonizo esa piola. ¿Sí? Sintonizo esa Sí. piola, Sí. perfecto, salgo. La pregunta, la pregunta, para ver si es mito, si es verdad, eh, de esos 5 vatios, si yo tengo que sintonizar una antena, sea cual fuera, yo digo ahora una piola por
dar un ejemplo práctico, ¿no? Realmente, a la antena, ¿llegan los 5 vatios? No. Bueno, vamos por parte. El tema es así. Primero supongamos el caso ideal, que tenemos el equipo y del equipo sale directamente la antena. Que tuviéramos un equipo de radio y que del equipo sale directamente la antena. Ese sería el único caso en el que en la antena le entran 5 vatios. Exacto. Que la antena tiene que encargarse de ponerla en el aire. Y digo tiene que encargarse porque, salvo que la antena esté cortada justa para la frecuencia que resuene justo en la frecuencia que uno está transmitiendo, ahí sí va a expulsar, va a irradiar los 5 vatios al espacio. En cualquier otro caso, si la antena no está cortada para la frecuencia que estamos transmitiendo, va a haber un rebote hacia el equipo, lo que le llamamos onda reflejada, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ahora, esto para que el que no conoce sepa cuál es la situación ideal. O sea, antena que sale directamente del equipo y que está cortada exactamente para la frecuencia que estamos transmitiendo y por lo tanto recibe 5 vatios y pone en el aire 5 vatios, sin ninguna duda. A partir de ahí tenemos distintos escenarios. Un escenario que es el más común, es decir, que entre el equipo de radio y la antena tenemos un cable coaxil y hasta tal vez un transformador entre el coaxil y la antena, adaptador de impedancias. Muchos usan, si es una antena de tipo de hilo, ¿no es cierto?, una de largo aleatorio, utilizan un 49-1, o sea, un transformador que tiene de relación 7, y que cuando adapta impedancia lo hace 7x7, 49. Que sería, caso, perdona Max, ¿sí? Porque creo que viene bien la pregunta. Ese sería el caso, disculpa, ¿no? Ese sería el caso, por ejemplo, de la ENFIT. Efectivamente, ese es el caso en que tenemos el equipo de radio, pongámosle 7, 8 metros de coaxil, y entonces en la punta de coaxil tenemos un transformadorcito hecho con algún toroide de estos específicos, de material 43 o similar, ¿no es cierto?, en donde tenemos un transformador con una relación de vueltas de 7-1, que adapta la impedancia de la antena en relación a 49-1, o sea, el cuadrado de 7. Exacto. Bueno, de un lado del secundario de ese transformador sale el polo que va a la antena, propiamente dicho, y el otro polo sale del otro lado del bobinado secundario del transformador, que debe ir a una contraantena o contrapeso, ¿no es cierto? Que bueno, los hay un poquito más largos, un poquito más cortos, pero todos andan en el orden de los 4 metros, 5 metros, hasta 7 metros, ahí es el largo habitual que utilizan los colegas. Bueno, en ese caso ya va a haber pérdida. En el coaxil, cuanto más largo y más fino sea el coaxil, se cae un poco de señal. O sea, ya en el coaxil no pasan 5 vatios, o sea, entran 5 vatios por la punta, pero por la otra punta no salen 5 vatios, salen un poquito menos. Y también va a haber una pérdida en el transformador adaptador de impedancia, en el 49-1, ¿no es cierto? Es decir, todos estos artilugios electrónicos no son gratis, tienen un costo de alguna pérdida. Cuanto más sencillo es el circuito de acoplamiento entre el transmisor y la antena, menos se pierde. Es decir, cuanto más corto y más grueso es el coaxil, menos pérdida hay. Y cuanto mejor está hecho con más calidad, con cobre grueso y con un buen núcleo está hecho el transformador adaptador, menos pérdida hay en
Reitero, en este caso yo cité 49-1, pero puede ser otra relación, ¿cierto? Es decir, ya no van a llegar los 5 vatios. Ponele, redondeale, en vez de los 5 a la antena van a caer 4. Claro, claro. Bueno. Y después está, tomemos otro caso que también es frecuente, que estamos con el equipo de radio, pero en vez de poner esa antena, digamos, de hilo, ponemos un dipolo, tipo, levantamos un mastilcito o colgamos de alguna rama un centro de dipolo, y extendemos las ramas del dipolo, aunque no sea muy alto, pero extendemos hacia un lado, hacia el otro, y supongamos que estuviéramos con un dipolo cortado para la banda de 40 metros, que resuenen en 7100 kHz aproximadamente, que es más o menos la mitad de donde todos andamos transmitiendo en la banda de 40 metros, y entre el equipo de radio y el coaxil ponemos un sintonizador de antenas de estos comerciales que vienen como el MFJ o alguno casero que uno pudiera haber hecho. Bueno, hay distintos tipos de sintonizadores. Están los sintonizadores con circuito L, hay sintonizadores con circuito Pi y hay sintonizadores con circuito T. Sin nombrar a otros que también, digamos, son con otro tipo de circuito, pero estos son como los más difundidos. O sea, la mayoría de los radioaficionados, cuando tienen sintonizador a la salida del equipo, entre el equipo y el coaxil, tienen alguno de estos 3 esquemas, de estos 3 circuitos. Lo primero que quiero decir respecto de este tipo particular de sintonizador es que en realidad están mal llamados sintonizadores de antena, porque no sintonizan la antena. Lo único que hacen cuando está conectado a la salida del equipo, entre el equipo y el cable coaxil que va a la antena, es adaptar la impedancia que está ahí en la punta del cable coaxil, la impedancia que viera el equipo de radio para que vea una impedancia de 50 ohms, porque el equipo de radio tiene una impedancia. La impedancia es un valor técnico que describe las características de un circuito, ¿no es cierto? Y la mejor transferencia de energía se da cuando la parte hacia la que queremos enviar la energía del transmisor, en este caso la radiofrecuencia del transmisor, tiene la misma impedancia que el equipo, o sea, que tiene 50 ohms también. Y en general nos vamos a encontrar porque la antena está baja y porque el cable coaxil es así o asá, no hay 50 ohms ahí en la punta del coaxil, aunque el coaxil sea de una impedancia de 50 ohms. Entonces, lo que hace el equipo reitero, mal llamado sintonizador, es hacer de adaptador. Le hace ver al equipo transmisor, a la radio que uno tiene, una impedancia de 50 ohms, cuando en realidad no la hay. Entonces, ahí también se produce una pérdida en los circuitos internos de este equipo, ¿no es cierto? Cuanto más lejos de la antena está cortada físicamente de la frecuencia en la que nosotros vamos a trabajar, más le cuesta adaptar la impedancia y en consecuencia más pérdida hay. Los equipos estos, entre comillas, sintonizadores, los más populares son últimamente los equipos en T. ¿Por qué? Porque son económicamente de fabricar y tienen un amplio rango para adaptar redes de impedancia, pero no son los más eficientes. Después vendría el circuito Pi y el otro es el circuito L, que es el que menos pérdidas produce, aunque no siempre es posible poder adaptar un circuito de antena con un sintonizador tipo L, ¿no es cierto? Pero son en todo caso el que menor pérdida produce, es decir, el que hace que pase la mayor cantidad de potencia desde el equipo hasta la antena. Correcto. Y
Por último, para no hacerla muy larga, existe otra posibilidad de poner estos adaptadores de red o sintonizadores, también le dicen transmatch, Sí, antena, antena tuner, bueno, en fin, hay varias terminologías que hablan todo de lo mismo. Es, en vez de ponerlo entre el equipo y el cable coaxil, es poner un sintonizador en la punta del coaxil entre el coaxil y la antena. ¿Mm? Ah, pero, Sí, perdón, sí, perdón. Pero ahí, a ver, yo tenía, porque quiero dar ejemplos gráficos sí, o reales. Yo tenía en su momento una T130, ¿sí? De sí, Kenwood, sí, que lo utilizaba en realidad para la G5RB. Tenía una G5RB sí. acá en casa, entonces lo utilizaba bien. Bien, ahora, ¿cuál sería el sintonizador, vamos a llamarlo así en criollo, eh, que es el que uno puede colocar eh, al final del coaxil anterior al conector de antena? Bueno, ¿Qué sería? Algo así como algo así como el de el que tiene una ENFIT, que podríamos denominarlo sintonizador de antena. si fuera para la G5RB que estamos hablando, no. Tendría que ser un sintonizador con salida para línea balanceada. O sea, Ah, la G5RB abajo llega, es un cable paralelo. Algunos lo hacen con el cable que venía antes de televisión de 300 ohm, otros que consiguen el cable de 450 ohm que se compra, y otros arman lo que le llamamos la línea escalera, ¿no es cierto?, que puede andar ahí en 450, 500 ah, ohm, ¿no es cierto? Y en ese caso, si nosotros tenemos el equipo, el coaxil, y en la punta del coaxil y antes de la línea escalera queremos poner ahí el sintonizador, tendría que ser un sintonizador de salida balanceada, que puede ser un circuito pi, puede ser un circuito L, puede ser un circuito T, pero que va a tener una etapa final adaptadora que también se hace con un pequeño balloon, ¿no es cierto? Que es balanceado, desbalanceado, justamente ese es el acortamiento del término, lo que significa el término, para adaptar de lo que es un circuito desbalanceado, como es la línea coaxil, una línea balanceada, como es la línea escalera. Ahora entonces, bien, vamos, perdón, sí, disculpa, Max, yo sé que no es buena educación interrumpir, eh, pero está bueno porque aparte estoy recibiendo mensajes eh, que obviamente saludos, cuánta explicación, más que nada cuando uno es medio burro, obviamente ya le contesté, nadie es burro, todos aprendemos este, todos los días. Otro amigo, Flor de clase, vamos Max, bueno, un personaje que ya venimos hablando. Bueno, después de esta explicación, con 45 metros de RG58C y una Carolina Windows, voy a rendirme con la radio, me voy a hacer bordado. Sí, podría hacer eso. Podría ser eso, este amigo. No, pero te quería y disculpar la interrupción, yo sé que no es de buena educación. Porque hablaste no hay problema. porque hablaste del famoso balón y demás. Sí, Eso puede ser algo similar, te consulto, así por ahí capaz que Profe Max, pone acá el Eusebia PR, Pablito, eh, puede ser algo similar, no estoy diciendo, vos serás el encargado de decir, eso es, puede ser algo, por ejemplo, lo que armábamos, eh, el balón que armábamos, por ejemplo, para la Palombo, las famosas, creo que eran 4 vueltas de no, 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 es un poquito distinto, ¿no es ajá, cierto? Es un poquito distinto. Pero, a ver, yo quiero tratar de explicarlo lo más sencillo posible porque, para que se entienda fácil, ¿no es cierto? Eh, Nosotros cuando venimos con una línea coaxil en donde hay un conductor central, un aislante concéntrico y una uretra por fuera concéntrica, eh,
esa línea no es una línea balanceada, sino que es una línea desbalanceada. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Y cuando la radiofrecuencia llega al final de un coaxil, no toda la radiofrecuencia que va por la malla pasa al circuito siguiente, vuelve para atrás por la parte de afuera de la malla. Es un efecto indeseable. Por otro lado está la línea escalera o la cinta de 300 ohm de televisión o de 450 ohm, por ejemplo, de la G5RB u otras antenas. Bueno, ese es un circuito que se llama de línea balanceada. Entonces, para que se transfiera la energía de radiofrecuencia, la corriente de radiofrecuencia que viene viajando por el coaxil a la línea escalera, lo ideal es tener ahí un adaptador que le llamamos balloon. Ese es el que garantiza, ¿no es cierto?, la transferencia de energía casi perfecta. Y además, que era un poco lo que veníamos, la conversación que veníamos, necesitamos, así todo, que esté el balloon, necesitamos una red adaptadora de impedancia, que es el sintonizador puesto entre el coaxil y la línea escalera. Por eso yo mencionaba que hay sintonizadores que son entrada desbalanceada, es decir, uno lo alimenta con el coaxil, y salida balanceada. Y adentro tienen fundamentalmente dos cosas. Una red adaptadora de impedancia que está constituida por bobina y capacitores, y un balloon con núcleo sinterizado de material 43, o algunos usan 61, etcétera, que hace el efecto de que toda la corriente que viene por el coaxil pase derecho para la línea escalera y no se caiga ningún electrón en el camino. Esa sería más o menos sintetizando la cuestión. Claro, es lo que, por ejemplo, corregime si estoy equivocado, Max, es lo que me pasaba a mí, o como yo tenía, a lo mejor yo lo hice equivocado, ¿no? Cuando yo tenía las G5RB. Las G5RB, bueno, yo me había armado una que tenía, una mini G5RB en realidad, que tenía armada cuando, en una época que viví en Buenos Aires, en Capital, pues por razones laborales, pero acá en casa, en la torre, en la estación, llamémosle, montada en serio, o más o menos en serio, tenía una G5RB que había adquirido a Walmart. ¿Te acordás de las? Creo que se siguen vendiendo. Creo que se siguen vendiendo. Que tenías la línea, creo que era línea de 450, línea de televisión de 450. Tenías el balloon, ¿sí? Tenías el balloon. Sí. Pero a su vez, vos la tenías que sintonizar con el famoso sintonizador de antena. Claro, que no sé dónde lo tendrías puesto vos, porque puede ir el sintonizador a la salida de la radio, el coaxil y después el balloon entre el coaxil y la línea de 450. Sí, lo tenía armado así, o sea, un chicote de coaxil cortito del equipo al sintonizador, el sintonizador coaxil al balloon, ¿sí? Sí. Y del balloon obviamente salía la línea de 450. Ambos esquemas son 100% válidos, es decir, tener el sintonizador al lado de la radio y el balloon entre el coaxil y la línea de escalera, sí, o tener el todo junto entre el coaxil y la línea escalera. No sirve tener todo junto entre la radio y el coaxil. No sirve, eso no. Entiendo. Pero yo quería mencionar otro caso que se da no tan frecuentemente como este que estamos hablando, pero sí se da, y sobre todo se da en los outdoors, cuando salimos pota, sota, etcétera, que es el sintonizador puesto, o sea, entre el coaxil y el alambre, corto o largo, hilo largo, hilo corto, como quieras llamarle. Sí. Lo usual es tener ahí un 49-1,
Pero también vienen sintonizadores, como por ejemplo, venía para el FT80, o sea, el 747 de Yaesu, venía un sintonizador muy bueno, que es el FC1000, que uno sirve para dipolo, pero fundamentalmente está diseñado para hilo largo. Para hilo largo, sí. Exactamente. Y trabajan basta que uno tenga 7 metros más o menos de antena, ya te sintoniza todas las bandas de radioaficionados. Ya sea un alambre, una varilla vertical o lo que sea. Siempre conviene tener el contrapeso, o sea, sí, el pedacito de cable ahí puesto o no a tierra, pero digamos lo que se llama normalmente contrapeso, ¿no? Sí, sí. O como le llaman algunos, contraantena, ¿no? Contraantena, efectivamente. Sí. Son dos términos aplicados aceptables. Disculpame, Max, discúlpame, sí. Porque vos viste que acá el estudio central de Punto Cero Radio está en mi casa. ¿Sí? Dame un segundito, que veo a alguien en la puerta, no sé si me quieren vender algo o me quieren cobrar algo. No cortes, yo corto el micrófono. Quedo por acá. Sí. Listo, dame un segundo nada más. De vuelta, Max. Las disculpas y la disculpa a los oyentes, pero bueno, afortunadamente no me querían cobrar, me querían vender, entonces así que lo saqué barato. Entonces, te escuchamos. Para terminar con por lo menos con este tema puntual así de los sintonizadores, estamos hablando del sintonizador que va entre el coaxil y la antena, cuando la antena sea un alambre largo o sea un dipolo, ¿no es cierto? Vienen comercialmente unos que se ponen allí y hacen la adaptación en forma automática o semiautomática y son muy buenos. Es una de las mejores opciones, aunque no es la más usada por los radioaficionados, porque posiblemente es el sintonizador más caro que viene, ¿sí? Pero este sintonizador, por ejemplo, es el que se utiliza en los barcos. Yo tengo alguna experiencia en este aspecto porque en los veleros que he tenido he instalado antenas verticales y entonces al pie de la antena ponía el equipo, el FC1000. Ajá. Y entonces prácticamente se puede sintonizar la antena y trabajar en cualquier frecuencia. También, por ejemplo, en febrero del 2001, que hicimos la regata Río de Janeiro, Buenos Aires-Río de Janeiro en el yate Fortuna 2 de la Armada, que nosotros 2 veces por día era obligatorio radiar la posición, ¿no es cierto? El barco tenía una antena Shakespeare de 7,60 metros con el sintonizador instalado ahí al pie de la antena bajo cubierta. Y el desempeño es muy, muy bueno. Y para el uso del radioaficionado común, que por ahí hace pota, sota, es realmente una maravilla, porque uno puede sintonizar cualquier cosa que esté por arriba de los 7 metros, vos lo sintonizás. Y hoy día, digamos, esto no es por hacer la propaganda de nada, porque, pero viene uno que es económico, que es el MAT 40, que es chiquitito y está bien preparado para exteriores, tiene la caja es de aluminio fundido. MAT 40, así se puede. Mike Alpha Tango 40. Es un producto que hacen los chinos y se puede conseguir, por ejemplo, ahí por AliExpress, ¿no? La verdad que es fabuloso, pero realmente fabuloso. Hay otros sintonizadores porque hay con Yaesu, tienen, inclusive hay otras marcas de sintonizadores que sin ser estas marcas populares de equipo de radioaficionado, otras marcas que a veces ni conocemos, fabrican sintonizadores para poner en la antena propiamente, con marca genérica,
y dan muy, pero muy buen resultado, ¿no es cierto? Ese posiblemente es el mejor sintonizador de todos. Ese Buenísimo. es el mejor de todos, pero lamentablemente es el más caro. Claro, sí, Es así. ¿Sí? sí, 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 sí. Eh, y bueno, uno esto lo puede hacer, ¿no es cierto? O sea, uno puede, que es la parte interesante de esto de ser radioaficionado, puede construir estas cosas. No así tanto como hablábamos hoy al principio, los equipos modernos de radio definida por software, realmente es complicado hoy día, salvo que hoy uno compre un kit, es difícil. Pero estos sintonizadores, tanto los que van al lado de la radio como los que van allá al lado de la antena, todo esto se puede dar maña y hacerlo, y hay mucha información en internet, en la red, hay sitios que son desintonizadores de antena, radioaficionados de otros países que publican sus experiencias y demás, y todo eso es realmente una fuente de información fenomenal, ¿sí? Che, Así que hay que experimentar. che, Max, yo creo que vas a tener alguna que otra pregunta. Acá me escriben, memorable más que una entrevista, fue una guía de campo de antenas, muy bueno, guardo en favorito, así que así que bueno, no sé quién es, pero anda, me alegro que le guste. lo voy a mencionar porque estuvo el viernes pasado, estuvimos el viernes pasado charlando acá, pasamos también un rato muy muy agradable, el UCI APR, Pablito, ahí Pablito. con Pablito, Sí. tuvimos una charla muy 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 amena, nos divertimos mucho. Sí. Para redondear, Sí. porque ya acá de producción, como pasa siempre, y lo digo porque acá podemos hablar libremente, siempre me voy a la mierda. En realidad los que se van a la mierda, y con todo respeto lo voy a decir, y a quien le moleste, bueno, no que se haga cargo, los que se van a la mierda son ustedes, ¿qué querés que te diga? Empiezan a hablar, y yo no los puedo cortar, porque no los puedo cortar. Pero, por ejemplo, desde tu opinión, desde el punto de vista técnico, y obviamente de los conocimientos técnicos que tenés, y obviamente de la práctica, de todo lo que has realizado, probado, experimentado y demás. Si yo quiero hacer rendir mi QRP de 4 vatios, ¿sí? Sí. En 40 metros, ¿sí? Sí. Hablemos de la misma altura, no pongamos una antena a 10, la otra a 15, no, la misma altura, la misma torrecita o caño, no importa, acá en mi casa. Sí. Sí. Estoy hablando 40 metros. Pongo 40 por dar un ejemplo, no importa, digo 40 metros. ¿Qué me conviene? Un dipolo cortadito a 40 metros, 7030, por dar un ejemplo, cortadito, no 650 metros de coaxial como tiene Colossi, PY3DU, claro, le llegan 0,5 milivatios a la antena, por eso no se lo escucha. Un dipolo para 40, ¿sí? Con la medida calculadita y demás, sea invertida, como fuese, o por ejemplo, una ENFIT. Bueno, te contesto. Para mí, sin ningún lugar a duda, un dipolo cortado y afinadito para 7030. Ahí está. Y sin ningún sintonizador, ni adaptador, ni nada. Ahí está. A lo más, un balón allá arriba, ¿no es cierto? Sí. Pero con cierto recelo. Y te explico por qué. Porque es tan poca la potencia que le mandamos que por ahí el balón puede causar, si no está muy bien hecho, puede causar más perjuicio que beneficio. Entonces yo resumiría la contestación en un dipolo cortado y que resuene perfectamente en 7030 y un coaxial abajo hasta la radio lo más grueso posible. Y con eso sos campeón. Ya, está.
clarito, clarito. Hay gente que coincide, por ejemplo acá nuestro amigo de Porto Alegre, dipolo siempre, exacto. ¿Qué me dice acá? Bueno, sí, ya que terminamos, yo creo que con esa última explicación quedó clarito. Tenga, armemos, ¿no?, el sintonizador de antena, Transmatch, AT-Tuner, como le quieramos llamar, para ir cuando vamos portable, que no sabemos dónde vamos a colgar el alambre o lo que sea, está todo bien. Pero si vamos a poner algo en casa, pongamos un buen dipolo cortadito para ir ya terminando, antes de la última pregunta, porque acá me dice Pablo, acá te transmito una pregunta de Pablo, sí, adelante. Que te cuente de las llaves que tiene. No sé si se referirá a la llave del auto, de la casa, del galponcito. Dice, de las llaves que tiene. No, se refiere a los manipuladores. Porque yo acá tengo he ido en algunos casos juntando y en otros fabricando manipuladores, ¿no es cierto? Y en algún WhatsApp que hemos intercambiado con Pablo, le he enviado fotos de las llaves que tengo y... No, escuché otra voz ahí, no sé, bueno, entonces, bueno, yo tengo ahí, sí, para hacerla cortita, como todos los telegrafistas, tengo mi manipulador preferido, que no es ninguna cosa rara porque yo transmito con vertical, ¿no es cierto? Y después tengo unos manipuladores, por ejemplo, laterales, hechos con hojas de sierra. El otro está hecho con un cuchillo marca Carol. Sí, digamos, no tiene resorte. El efecto antagónico es la misma flexibilidad en el primer caso de la hoja de sierra y en el segundo caso del cuchillo de acero inoxidable marca Carol, que como está hecho sobre una tablita con buena veta y en la parte donde retengo el cable para que no tenga el tirón le puse una chapita de cerveza Quilmes Bock, entonces el nombre del manipulador se llama tabla de quincho, que después te paso la foto, porque parece la tabla del asado. Y bueno, y tengo otras cosas, tengo manipuladores, digamos, para transmitir con el manipulador electrónico, que no hago porque verdaderamente me gusta más en forma manual, el vertical. Tengo manipuladores viejos del ferrocarril, de esos hechos en Inglaterra, que son un armatoste bárbaro. En fin, una colección bastante interesante. Lástima que por el programa no podemos sacar esta foto, pero bueno, después saco y te mando a vos. Y si lo querés poner por ahí, con todo gusto, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, es un poco una diversión, ¿viste? Esos días de invierno, de lluvia, que uno no sabe qué hacer, y bueno, juntá 3 porquerías viejas y armás uno de estos cosas, que inclusive algunos los he regalado porque algún amigo que ha empezado la telegrafía y demás y no tiene, bueno, tomá, le digo, quédate con le digo, si yo en definitiva lo hice, no lo uso, lo tenía. No, pero me encanta. Perdona, Max, contá de vuelta porque la verdad me dio mucha risa, pero no risa de burla, ¿no? Obviamente, sí, eso está claro. Sí. Lo del manipulador ese que termina pareciendo una tabla para el asado. Comentá, por favor, cómo es, porque esa mira, está hecho sobre un pedacito de una madera que yo no sé si es mora, es viraró, qué, un pedacito de madera que yo tenía, que tiene una veta bárbara, hermosa, ¿no es cierto? Y inspirado en uno más viejito que tenía, que estaba hecho con una hoja de sierra, compré 4 escuadritas de esas que se compran en las casas de rajes, que son para los muebles, 4 para esos muebles de fórmica. Compré 4 escuadritas, con 2 escuadritas se sujeta el cuchillo Carol, que le corté la punta y le corté un pedazo del mango. Y con las otras 2 escuadritas, que son las que están un poquito más separadas y cerca del mango, y donde están los tornillitos de registro, ¿no es cierto?, para regular la distancia, haces los contactos
este manipulador que se llama Cati, ¿no es cierto? Porque vos se puede usar de dos formas. Se puede usar como un manipulador que para un lado hace los puntos y para otro lado las rayas usando el dispositivo electrónico de la radio. Exacto. Pero también si unificás los contactos se puede utilizar como un manipulador común en donde vos haces los puntos y las rayas del lado que querés a pulso, ¿no es cierto? Bueno, y el cable de salida, uno busca siempre que el cable, por las dudas, que esté atado a algo ahí en la tabla, porque por ahí si un día se te cae el manipulador, pega el tirón y se arrancan los contactos. Entonces la retención del cable sobre la tablita tiene una grampita ahí, pero para que no se viera la grampita le puse pegada del lado de arriba una tapa Corona de Quilmes Bock, que es la cerveza que a mí me gusta, la Quilmes negra amarga. Entonces vos tenés tabla, cuchillo caro con los dientecitos y Quilmes Bock es la tabla de quincho, así se llama el manipulador. No. Después te paso la foto. No, fantástico. Ya cuando nombraste la cerveza, digamos, simplemente porque haya sido la cerveza, ya sí. Se puso como loco PY3DU. Claro. Ya me está mandando, me agarras. Tenemos otras cosas raras. Che, Gabriel, tenemos otras cosas raras por acá. Por ejemplo, no tiene nada que ver con la telegrafía ni nada de eso, pero tengo hecha una guitarra eléctrica de 3 cuerdas sobre una pala de punta. Bueno. Y toca y anda lindo y todo. Bueno, no. Listo. Sí, no. Varios. No. Y me dejaba pasar un chivo. Pero los que vos quieras. Porque por ahí da para el año que viene hacer alguna otra cosa, si bien no va a ser específicamente de Charlie Whiskey. En este momento con un amigo estamos acá armando en Concordia un dron importante. Ajá. Digamos, no un cuadricóptero, sino un avión dron. Ajá. Que va a andar en el orden de los 4 metros de envergadura, o sea, de punta a punta de ala, 450 más. A la pelota. Sí, de los que los largás y los largás y se van y hacen lo que tienen que hacer, 100 kilómetros por ahí. Sí, son como los que por ahí uno ve, por ejemplo, para todo lo que es el trabajo topográfico, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, esa es una de las aplicaciones que tendría, pero, exacto. Pero cuando esto esté operativo, una de las cosas que vamos a ver si probamos ya me la veo venir. Sí. Es meter, por ejemplo, una repetidora en el dron. Me la veía venir. ¿Está? Y después te cuento, a ver qué sale. Todavía falta. Por favor. Pero estamos en eso. Por favor. Sí. Yo recuerdo en una empresa que yo trabajé, quizás la conozcas de nombre, Runco, Sociedad Anónima. Fue una de las primeras empresas que trajo acá a Argentina justamente los drones estos para lo que era mapeo, ¿no? Específicamente ya con el software, con todo, ¿no? Con todo preparado para la parte de mapeo, ¿no? Max, no, bueno, afortunadamente como nos pasa siempre, queda mucho para hablar, queda mucho en el tintero, y por ahí la reflexión final que siempre por ahí hacemos o tratamos de que quienes nos acompañan hagan, es cómo ves la radioafición hoy, específicamente en el caso nuestro, en Argentina, en la zona, digamos, en Sudamérica. ¿Cómo la ves? ¿Qué es lo que pensás? Bueno, a ver, obviamente la radioafición que ha perdido terreno fundamentalmente a partir primero de la aparición de los teléfonos celulares y segundo del internet, ¿no es cierto? Antes era bastante más frecuente encontrar equipos de radio, radiooperadores, etcétera, y radioaficionados
los que hay hoy. Pero yo creo que hay un interés legítimo en muchos jóvenes. La prueba de ello está que nosotros en este momento se está dando el curso acá en el Radio Club de Concordia y hay 14 alumnos, ¿no es cierto?, futuros radioaficionados, que les interesa, que les despierta interés. Y considero que nosotros, los más grandes, los que hace más tiempo que estamos en esto, somos los responsables de tratar de incorporar a la gente joven, de enseñarle, de brindarle lo más que podamos, ¿cierto?, de tal forma que el radioaficionado, la actividad del radioaficionado siga viva. Con respecto al panorama en Sudamérica, yo veo que Brasil y Argentina, estos dos particularmente, son los que mayor cantidad de radioaficionados en general tienen. O sea, Uruguay, Chile, Paraguay y los demás países también tienen radioaficionados, pero uno cuando pone la oreja en la radio o cuando ves las estaciones que están apareciendo en FT8, ¿no es cierto?, etcétera, ahí solo te das cuenta dónde están la mayoría de los radioaficionados de Sudamérica. Y bueno, yo creo que es un fenómeno comprensible que muchos jóvenes no se interesen por la radio porque hay otras cosas que los cautivan, pero no veo yo, como tal vez piensan algunos otros, que la radioafición está en peligro de extinción. No lo veo así, porque si hubiera sido así, ya se hubiera extinguido prácticamente. Coincido. Lo que veo es que tal vez no es tan masivo como era en la década del 70 y el 80, pero que hay un montón de gente interesada. Y la prueba son no solo el curso que da el Radio Club Concordia, sino uno mira las fotos que publican en otros radioclubes y te das cuenta que hay un montón de gente que va. Y si va la gente porque le interesa, ¿no es cierto? Sí, por algo, entonces, por algo, disculpa Max, por algo sí, que vos dijiste, por un interés genuino. Genuino. Sí, exactamente. ¿Sí? Y lo que sí considero que en todo caso los radioclubes tendrían que estar un poco, pensar en este asunto que voy a mencionar a continuación, que es, hacen el curso, obtienen la licencia y salvo los que tienen, los nuevos radioaficionados, me refiero, ¿no es cierto?, un handy de VHF o de UHF o las dos cosas a la vez, se les pone muy difícil llegar a tener un equipo de HF de radio y las antenas correspondientes por los costos involucrados. Entonces, yo no digo que son los radioclubes los que tienen que salir a facilitarles el camino económico, porque los radioclubes todos sabemos que por una pluma no vuelan, ¿no es cierto? No, todo falta plata a los radioclubes. Pero sí, digamos, los radioclubes tendrían que pensar en abrir un par de veces por semana, los que no lo hacen, porque algunos lo hacen, un par de veces por semana, a la tardecita, a la nochecita, sí, para que quienes egresan y tienen su señal distintiva vayan y se puedan comunicar, porque si no se quedan y se van, y algunos se van y no aparecen más, ¿no es cierto? Reitero, porque están caros los equipos. Y lo otro es que también veo como posible salida justamente el QRP, porque los equipos que están caros son los equipos de 100 vatios, ni hablemos los nuevos. Están caros los usados, los nuevos más. Sí, los equipos QRP, como los micro SDR, esto con el que yo a veces transmito, que vos has publicado fotos mías, no son equipos tan caros. No, son una alternativa claro, relativamente, porque es muy cierto lo que vos decís, comparándolos con, si vos le vas a comparar con un equipo de marca, llamémosle Icon, Yaesu, Kenwood, de 100 vatios, obviamente que son 20 veces, 30 veces más baratos, obviamente no los vamos a comparar, eso no hablemos pavada, pero podés hacer radio, podés hacer radio.
Y finalmente, y siempre en esta particularidad que estoy mencionando de que obtienen la señal distintiva y no pueden comprarse un equipo de HF, los radioclubes debieran potenciar la facilidad que tenemos los radioaficionados de acuerdo a la ley de importar una vez cada 2 años, como mínimo, digamos, exactamente, un equipo de radio sin impuestos. Exactamente. Yo en eso tengo experiencia, porque yo tengo acá delante mío un Icon 7300 que cuando yo lo compré, que lo traje de Japón directamente, con este método, primero hice el trámite en mi Argentina, a los 60 días me dieron el permiso y después compré el equipo. Lo pagué $935 sin impuestos puesto en la puerta de mi casa. Sí, y sí. En ese momento el equipo acá en Argentina costaba $2.700. 3 veces más caro. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ese tema hay que potenciarlo, tanto para los nuevos como para los que ya estamos en el ambiente de la radio, porque hace a la cuestión poder llegar al equipo, ¿no es cierto? Totalmente. Pero, te reitero, yo no comparto la opinión que tienen otros de que la radioafición está en decadencia, en peligro. No. Yo veo un montón de gente, escucho un montón de gente. Mismo en telegrafía, en el grupo Radiotelegrafistas del Sur, habemos como 90, 100 argentinos, ¿no es cierto? Y eso que es el bicho raro, telegrafía, porque es el más difícil de todo de hacer, ¿no es cierto? La mayoría de los radioaficionados no andan en telegrafía, andan en otros modos que son como más a su gusto. Así que hay que darle para adelante. Los radioclubes tienen que dar los cursos todos los años, de ser posible también hacer un curso o un taller, aunque más no sea, que no sea un curso, llamémosle taller de telegrafía y apoyar a los nuevos, hacerle pata ancha a los nuevos. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, Max. Antes de despedirnos, porque obviamente se comunican y después lo vamos a hablar. No, Luis, pediría 3DU. Acá pasó lo mismo, eliminaron el requisito de telegrafía para la licencia de radioaficionado hace ya varios años. Yo, en lo particular, y fueron charlas que tuve con muchos colegas telegrafistas, yo en lo particular, no lo vamos a hablar ahora porque ya sí nos vamos no a la mierda, a la remierda, nunca estuve de acuerdo que telegrafía se dé como un requisito para acceder, en el caso nuestro argentino, a la primera categoría, que era la categoría novicio. Porque si hoy yo le tengo que decir, voy a poner en la reglamentación, exigir de que sí o sí tiene que saber, no sé, FT8, por ejemplo, o tiene que saber inglés porque tiene que hacer DX, hay más de uno que capaz que no le gustaría o se pondría en contra. Pero no es tema para ahora. Ya ahora me voy a pelear con Luis, que aparte un amigo así, no nos peleamos porque es un amigo. Max, sí. Realmente el agradecimiento, como siempre le decimos a todos los que participan, a los que se prenden en esta idea, sabemos que un viernes a las 6 de la tarde, disponer de un rato, dejar a otros compromisos familiares, laborales, hasta inclusive de ponerse a llamar en alguna banda, no es tan fácil, pero bueno, realmente agradecemos la predisposición, la buena onda, ¿sí? Con esto que son simples charlas donde podemos hablar de todo, y creo que lo disfrutamos todos. Por suerte muchos tienen la posibilidad de por ahí disfrutarlo en vivo, y luego por ahí tantos otros también a través del canal de YouTube de la radio. Buscan punto cero radio, van a encontrar el canal de YouTube. Esto mañana ya va a estar colgado y lo pueden volver a escuchar,
compartirlo, y el que no lo pudo escuchar ahora, lo escucha mañana pasado, lo escucha un rato un día, un rato otro día. Así que vaya el agradecimiento, el abrazo, Max, por tu buena predisposición y el tiempo que le brindaste a esto que se llama Locos por el CW. Bueno, Gabriel, la verdad es que ha sido un gustazo esta conversación y por favor no hay nada que agradecer porque esto es parte del hobby, ¿no es cierto?, del hobby ciencia que es la radio, y espero que, bueno, en algún otro momento de esta forma o de alguna otra forma podamos hacer otra conversación similar. Yo encantado de compartir lo poco que sé. Hay gente que sabe 10.000 veces más que yo, ¿no es cierto? Y bueno, los amigos que están ahí, que yo, bueno, en este momento no estoy conectado a la radio, no puedo ver comentarios ni nada de eso, pero un saludo para todos los que han estado escuchando y los que vayan a escuchar el programa después en YouTube, ¿sí? Y bueno, estamos en contacto, Gabriel. Sí, nos escuchamos habitualmente. Igual te digo, por los comentarios que me han ido llegando vía WhatsApp, prepárate porque ya te van a empezar, y ahí vas a decir para qué me metí en esto de la charla esta de mierda, porque te van a empezar a preguntar, viste, che, el balón ese, ¿cómo lo hago? ¿Qué alambre utilizo? Che, ¿a cuánto corto el dipolo de 40? Así que agárrate. Sí. Bueno. Sí, bueno, bienvenido, con todo gusto. Yo intercambio todo lo que sea la información que está al alcance en mi mano, lo comparto, y en lo que no sé, porque hay un montón de cosas que no sé, bueno, les pido que hablen con otro, porque yo, como todos, tenemos limitaciones, ¿no es cierto? Obviamente. Max, el 7 de julio de Delta Fostro, qué tardecita que tuvimos, qué charla que tuvimos con este gran colega desde Concordia, desde la querida provincia de Entre Ríos, aquí en Locos por el CW. Ya lo dejamos tranquilo, que vaya a disfrutar de su familia. Me comentó de que era una tarde hermosa en Concordia, con ganas de salir por ahí a caminar, y nosotros acá jorobándolo en Locos por el CW. Para todos ustedes, nuevamente gracias por escucharnos. A quienes nos escuchen luego por el canal de YouTube, nuevamente gracias. Locos por el CW, una propuesta del GUCW, Grupo Uranio de Telegrafía. La semana que viene, si todo sale bien, obviamente como siempre anticipamos, por ahí siempre puede pasar algo. La semana que viene tenemos una charla con un colega Lima Whisky 2 de X, Fernando Fernández, un amigo que no te la podés perder. 39 minutos, me fui a la mierda, a la remierda. 39 minutos pasaron de las 19 horas. Quedate acá en Punto Cero Radio, escuchando buena música. Nosotros, en Locos por el CW, nos escuchamos, nos encontramos el viernes que viene a las 6 de la tarde. Chau.